que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios.
Muy buenas noches a todos, bendiciones. Qué bueno es poder nuevamente tomar este tiempito para comunicarnos la palabra del Señor, para llenarnos de esperanza con su palabra, para que su palabra sea la que fortalezca nuestra fe, ¿no? Bueno, mis hermanos, como siempre es un gusto poder estar aquí, es un gusto poder compartir algo de la palabra del Señor. Y, y es un gusto que podamos llegar al libro de Apocalipsis como el Señor nos lo ha permitido hacer, ¿no? Bueno, voy a pedirles que oremos entonces y iniciamos de una vez esta noche. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de recibirla, de estudiarla. Ah, seguimos agradeciendo este tiempo porque en tu infinito amor y bondad nos permites entrar a un estudio como el que hemos estado haciendo. Cuánta esperanza nos ha traído el libro de Apocalipsis, cuán fortalecidos salimos cada vez que venimos a tu palabra, Señor. Reconocemos también la insuficiencia, reconocemos nuestra deficiencia para acercarnos correctamente a la Escritura, pero también, Señor, te damos gracias por la poderosa obra de tu Espíritu que abre nuestra mente, que abre nuestro corazón y que que podemos acercarnos para recibir esperanza de ti. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que toma de su tiempo, por cada una de las personas que apartan lugar en sus casas, aún en el trabajo, algunos que lo hacen desde allí para estudiar la Escritura. Ponemos delante de ti este tiempo. Pedimos que por favor nos ayudes, como siempre guía nuestro pensamiento y que tu palabra esta noche traiga fortaleza a todos nosotros, bendición a nuestras vidas y que tu nombre sea grandemente glorificado. Ponemos este tiempo en tus manos entonces en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a leer la escritura y voy a invitarles Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. Voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, pero no se preocupe usted si tiene Reina Valera o tiene bueno, con las Américas básicamente es prácticamente lo mismo. Apocalipsis 13, verso 1 al verso 10. ¿Lo tienen? Muy bien, dice la palabra del Señor así. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? ¿Contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los
santos. Bueno, entonces continuamos con nuestro estudio y una vez más, déjeme, no haré repaso hoy, sencillamente permítame recordar un bosquejo sencillo que estamos siguiendo para analizar esta primera parte, del verso 1 al verso 10, casi quedaríamos en una división natural del texto, como los hermanos dicen aquí siempre. Entonces, primero, hemos visto la identidad de la bestia, eso lo vemos en los primeros versos, en los primeros dos versos, y en este momento nos estamos deteniendo sobre la actividad de la bestia. Tercero, más adelante nosotros vamos bueno, esa actividad de la bestia la veremos del verso 3 al verso 8, y luego veremos la respuesta que Dios espera de los creyentes con respecto a este primer ente, a esta primera bestia. Y eso será en el verso 9 y en el verso 10, corresponde ese tema. Muy bien, hace 8 días quedamos en el verso 6, ¿verdad? Entonces vamos a retomar. Verso 7 dice así: se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Muy bien. Quiero que nos detengamos entonces a mirar que todas esas verdades que encontramos en el texto. Note que el texto inicia diciendo: se le concedió hacer guerra contra los santos. Vamos a darnos cuenta que un nuevo permiso de acción llega al conocimiento de Juan. Y no debemos dejar pasar por alto todo esto que el texto nos está diciendo. Se le concedió, se le permitió hacer guerra. Y noten ustedes que la acción se establece como plenamente consumada. Aquí se expresa la idea de una guerra llevada a cabo en una manera total, totalmente. Ahora la guerra va dirigida especialmente contra unas personas. ¿Quiénes son? Bueno, los santos, es lo que dice el texto. Ahora, ¿quiénes son los santos? Bueno, ya nosotros podemos decir quiénes son los santos porque hemos venido desarrollando todo ese pensamiento y nos lo hemos venido encontrando a través del texto, aunque como lo vamos a leer va a haber siempre una repetición y siempre una referencia para aclararnos quiénes son esas personas. ¿Quiénes son los santos? Bueno, tenemos que decir que son la iglesia, que son su pueblo, que son el remanente del Señor, aquellos que de una manera providencial han sido custodiados por Dios. Como leemos, son aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué más hemos dicho de ellos? Bueno, son aquellos que fueron sellados, ¿recuerdan? Eso ya lo hablamos, pero igual más adelante vamos a inferir eso del texto también. Por lo tanto, podemos decir que también son los 144,000, ¿cierto? Se trata de quienes son santos del Altísimo. ¿Qué más podemos decir? Esto es quienes son separados por Dios para aquello que Él quiere encomendarles. Bueno, creo que debe quedar claro quiénes son los santos, ¿verdad? Toda esa terminología que he utilizado es porque nosotros mismos la hemos ido encontrando en el texto. En este caso, la bestia dice que hará guerra contra ellos. Hará guerra con quienes han creído por la predicación del Evangelio, ¿de acuerdo? En esta primera parte del verso vemos que es un lenguaje que es tomado, es un lenguaje que nosotros ya hemos leído, que ya hemos escuchado. Y es el enfoque, o más bien ese enfoque se desplaza de nuevo a una profecía que siempre hemos estado refiriendo y a las que parece ser que Juan está recalcando todo el tiempo. Así que nuevamente tenemos que referirnos a Daniel. Vamos a ir al profeta Daniel y vamos a leer algo que ya hemos estado leyendo durante estos jueves. Daniel 7, verso 21. Vamos allá para recordar
o más bien para hacer pues como una referencia cruzada. Daniel 7, verso 21. Dice la palabra del Señor así. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Y en Daniel nosotros hemos hablado ya y encontramos las actividades de persecución de ese cuerno, ¿verdad? Ahora, note cómo hay un paralelo entre Daniel y lo que vemos expresado aquí a través del apóstol Juan en Apocalipsis, para mostrar que la misma actividad de la bestia está comenzando su cumplimiento. Es muy llamativa esa frase inicial, la frase para hacer guerra contra los santos. Pero también es muy especial que diga guerra contra los santos y vencerlos, ¿cierto? Si notan que es virtualmente idéntica. Bueno, toda la idea que nosotros vamos a encontrar allí. Esto también es una repetición de la cual nosotros ya habíamos hecho referencia antes, y esa la encontramos inmediatamente en un contexto más inmediato en Apocalipsis capítulo 11. Quiero que leamos. Apocalipsis 11, verso 7. Mire lo que dice. Ya habíamos hecho un poco de referencia a ello. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Nuevamente, estas referencias que nosotros hemos encontrado, que encontramos aquí en Apocalipsis, ambas están basadas entonces en Daniel, el verso que acabamos de leer, Daniel 7:21. Daniel 7 predice un reino final en la tierra, un reino que perseguirá y que parece que aparentemente derrotará a Israel. Después los perseguidores mismos serán juzgados, los santos heredarán el reino del mundo. Abramos un poquito más el contexto y las palabras del profeta Daniel. Vamos nuevamente, Daniel capítulo 7. Y vamos a leer del verso 22 al verso 27 para que nosotros veamos todo ello. Leamos nuevamente desde el 21 como lo acabamos de leer para tener un poquito más de la idea. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Verso 22. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Después me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Él proferirá, note, palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les será entregado en sus manos por 3 años y medio. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Se dan cuenta, ya vamos teniendo un contexto un poquitico más amplio de las palabras, y nos vamos como asociando y nos vamos familiarizando con estas profecías que encontramos en Daniel, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que Juan ve que la profecía de Daniel se cumplirá en la persecución mundial de la iglesia durante esos últimos días. Ahora, hago la aclaración nuevamente, cuando nosotros hablamos de esos últimos días,
¿en qué está pensando Juan? ¿Cuáles son los últimos días para Juan? Bueno, para él comenzaron con la muerte y con la resurrección de Cristo. Así que a este periodo es al que nosotros nos estamos refiriendo. Para nosotros estamos hoy ubicados precisamente en este tiempo. Algo importante es que la bestia no solo hará guerra contra ellos, sino que los vencerá. Y entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso que los vencerá? Bueno, ya nosotros hemos hecho referencia a ello. Quizás los términos en los que nosotros podríamos referirnos para nuestra claridad y para entender todo el contexto, es que esa bestia recibirá permiso, ojo con eso, recibirá permiso para vencerlos. Ya hemos hablado que es un permiso divino, porque todo eso está bajo el plan, bajo la soberanía y bajo el control del Señor. Así que notemos que ese permiso divino alcanza dos aspectos en especial. Primero, el hacer guerra contra ellos. Se le va a permitir hacer guerra. Y se le va a permitir también vencer a los santos. Ahora, aquí es bueno que pensemos, bueno, ¿y qué significa vencerlos? Vencerlos en este contexto, vencerlos aquí significa o equivaldría a matarlos. ¿Listo? Pero recordemos que este tiempo en el que Él los va a perseguir, en que Él los va a matar, este tiempo también le ha sido limitado, ¿cierto? Tiene una autoridad para actuar que le ha sido delegada, sí, en eso estamos de acuerdo, pero es una autoridad que tiene sus restricciones también. Por ejemplo, solo durante 42 meses, como lo hemos resaltado. La guerra será fuerte, sí, pero, mis hermanos, la incongruencia de esta guerra, ustedes notan que es que el que conquista es derrotado. Y los que él derrota, al final son declarados como vencedores. Los santos, en realidad, son y somos más que vencedores en Cristo. La Escritura nos lo ha dicho todo el tiempo. Ahora, ¿pueden perder la vida en esta tierra? Sí, pueden perder la vida en esta tierra en oposición a los poderes de esa bestia. Ellos van a sufrir el abatimiento de parte de esta bestia, pero pasarán o pasaremos la eternidad con Cristo, viviendo, reinando con Él. Hermanos, de los santos se ha dicho, o se dice en el libro de Apocalipsis, que han derrotado a la bestia. Mire que nosotros ya pasamos y nosotros ya leímos eso. Vamos a leer Apocalipsis 12, verso 11. Nosotros ya hemos pasado por aquí. Apocalipsis 12, verso 11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. ¿Lo recordaron? Claro que sí. Bueno, vayan inmediatamente nuevamente al 13 y vamos a leer la parte B. A ver, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Muy bien. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, aquí cada vez como que vamos en un proceso, parece que, sí, miren mi hermano, si nosotros no hacemos un estudio cuidadoso del libro de Apocalipsis de estos versos, nosotros podríamos llegar a unas falsas conclusiones con respecto a la bestia, con respecto al poder que recibe, con respecto a la autoridad, con respecto a toda la labor que hace, con respecto a todo su plan macabro para llevar a cabo. Y ahora noten, se le da autoridad sobre todo. Entonces, cuando nosotros no leemos correctamente, las personas tienden por eso es tan llamativo la bestia, ¿ya? Porque ven como un poder absoluto, ven un poder soberano en la bestia y entonces
ven como en ese proceso, ¿no? O sea, como que la bestia es lo máximo, pues. Mire que esta parte del verso, en la visión de Juan, pone de manifiesto el ambiente del poder que ejercerá esta bestia en la tierra. Si lo notan, pareciera como que es un sentido universal, tiene ese un sentido de universalidad y se generaliza en esa expresión que nosotros encontramos aquí en el texto. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces notemos que el gobierno de esta primera bestia alcanzará toda la tierra. Será un poder totalitario sobre el mundo. Y pareciera, ¿no? Como que leemos el texto y podríamos decir, nadie habría tenido jamás un poder semejante. Gobierna sobre todos los grupos sociales, sobre cada uno de los lugares donde hayan personas establecidas, sobre quienes estén unidos entre sí por idiomas propios de cada grupo, sobre todas las naciones establecidas en la tierra. Eso habla, mis hermanos, de los mecanismos sociales, culturales de este mundo. Notemos cómo todo va entrelazado y todo va acorde entre sí. De manera que nosotros estamos hablando no solo de una influencia, estamos hablando solo de una influencia, solo de una bestia, solo de un ente que ha estado haciendo su labor todo el tiempo, que ha estado cumpliendo con su tarea todo el tiempo, pero que se manifiesta de muchas formas, como le he repetido todo este tiempo, a lo largo de la historia. Ha estado presente durante toda la historia, sí ha estado presente, ha estado ahí y ha actuado de diferentes maneras. Está organizado metódicamente y es diverso a la hora de actuar. Creo que eso lo decía hace 8 días, como que esta bestia no se ciñe a un único método. Pues por lo que nosotros vamos leyendo en el texto y esta autoridad que recibe, sobre todo a pueblo, tribu, lengua, nación, nadie escapará al control férreo que va a ejercer esta bestia. Ya hemos dicho y el texto nos ha comunicado que Satanás le entrega un trono y dominio y con él ejercerá un poder absoluto sobre todos. Esa bestia simboliza una influencia sobre este mundo que viene de los gobiernos en su posición de influencia, en los pueblos, en las naciones. Se está refiriendo al mundo con poder para dirigir, ¿cómo podemos decirlo? Para marcar el camino por donde todos deben andar. Todos van a seguir aquel camino y lo seguirán como borregos. Se refiere a un mundo marcado por su moda, a un mundo que pone como tendencia su pensamiento y en el que todos deben seguir. Por lo tanto, insistiré en esto todo el tiempo, ponga atención a esto, hermano, esta bestia no es alguien en concreto, un gobierno en concreto. Repito, se manifiesta por todo lugar, ejerciendo una gran influencia en las sociedades, en todo aspecto de la sociedad, todo aspecto de la sociedad ha sido tocado por Satanás, ha sido tocado por esta bestia. La actividad antagónica de la bestia entonces va a afectar a todas las clases de personas en toda la tierra. Ha tocado, más bien, para referirme eh, en ese tiempo. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
En Daniel, el mismo lenguaje se usa para describir algo muy especial, ¿sabe? Cuando se habla de la adoración falsa, se utiliza ese lenguaje. Pero cuando se habla de la adoración verdadera, también se utiliza ese lenguaje. Quiero que vayamos allá para que lo veamos. Daniel 3, verso 7. Daniel 3, verso 7. Y vamos a leer Daniel 7, 14 también. Muy bien, Daniel 3, 7 les dije, ¿cierto? Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos, aquí viene, los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Para una adoración falsa, note cómo se utilizan los términos ahí. Y para una adoración verdadera, note cómo se van a utilizar los términos también. Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Sí lo notaron ahí también? Bueno, y alguien dice, bueno, ¿y para qué nos sirve ver cómo se emplean esos términos? Bueno, lo que nosotros podemos ver del texto es que Juan puede haber notado ese lenguaje con el profeta Daniel y haber extraído una implicación como irónica de ello. Recuerden que me he referido a ello, como Satanás ha querido simplemente ser un imitador y hacer una burla del verdadero Dios, de su adoración. Pudo haber sido de parte de Juan tal reconocimiento lo que llevó a aplicar la redacción de Daniel 7 a la bestia para mostrar que los esfuerzos de conquista de la bestia no son más que, vuelvo a decir, una parodia irónica del triunfo final del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Ahora, algo que también es importante en el texto, que debemos recalcar nuevamente porque el mismo texto nos lo va diciendo, eh, hay una voz pasiva en el texto a la que debemos referirnos. Vayamos a mirarlo. 13:7, ¿cierto? Note esto. Se le concedió, se le dio autoridad. Esa voz pasiva le fue dado, recibió. ¿Qué nos está diciendo? ¿Hacia dónde no sé qué es lo que nos está marcando? Bueno, indica que en su providencia Dios permite que la bestia ejerza autoridad sobre los santos, gobierne a los pueblos de la tierra. Es verdad que es Satanás quien da autoridad y poder a la bestia, ¿no? Eso ya lo leímos en el verso 2. Pero como lo hemos resaltado al final, ¿quién es el que está en control de todo? Es Dios quien está en control, es Dios quien permite que se dé como esa transacción de poder. La autoridad para que la bestia supere a los santos, para que imponga un culto universal, proviene de la misma fuente. Y en última instancia, mis hermanos, o en primera instancia, como lo quiera ver, es a Dios. Como hemos indicado, es el Señor el que da esa autoridad. Y por eso aparecen como esas cláusulas que nosotros debemos tener en cuenta. Eso aparece ahí en el texto y no podemos pasar de largo por él. Se le concedió, se le dio autoridad. Y así como en el verso 5, que ya lo estudiamos creo que hace 8 días, sí, hace 8 días. Aquí también leemos 2 veces esas palabras. Así que note cómo ha sido reiterativo el texto diciendo, se le concedió, le fue dado, se le permitió. El pueblo de Dios se da cuenta que aunque las fuerzas del mal son poderosas
y son capaces quizás de derrotarlos, de matarlos. Su liberación viene ¿de quién? De Dios. Satanás gobierna cada vez más toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sin embargo, mi hermano, si el diablo parece poder parece tener poder sobre los santos de la tierra, de lo que también nosotros podemos estar seguros es que Satanás es incapaz de separar a los santos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y quiero que aquí recordemos unas palabras que todos nosotros conocemos, Romanos capítulo 8, que nos las ha referido el apóstol Pablo. Vamos a verlas nuevamente. Es un texto que todos nosotros conocemos, pero es bueno que nosotros afirmemos estas verdades. Romanos 8:38, todos conocemos, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, note, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús le dijo a sus seguidores? Nadie podrá arrebatarlos de la mano del Padre. Mire, Juan 10:28. Vamos allá a recordarnos estas promesas. Bueno, leamos desde el verso 26. Pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Noten, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Ahí tenemos. Así que cuando nosotros leemos el texto y se le concedió hacer guerra contra los santos y se le concede a la bestia vencerlos, y se le concede que ejerza un poder sobre todo el pueblo, lengua, tribu y nación, nosotros debemos poner esas palabras en una perspectiva correcta con respecto a nosotros. ¿Se da cuenta, mi hermano? Tiene usted dos opciones. Ver este texto como esperanzador, o definitivamente usted terminar convencido de que la bestia es todopoderosa, que ella hace como quiere, que hará y terminará haciendo como ella quiere. En una sencilla reflexión aplicativa, nosotros podríamos hacer unos cuantos comentarios sobre este asunto. Notemos todo ese entorno que está entonces alrededor del texto. Podemos decir que en realidad no es largo el periodo de tribulación para un creyente en cualquier momento de la historia. Ha sido restringido ese periodo por el mismo Señor. Cada uno, mi hermano, puede estar atravesando una circunstancia personal difícil. Y debemos recordar que las pruebas y las dificultades son naturales y son propias del creyente. Ustedes ya me han escuchado hablar y recalcar mucho sobre eso. No sé por qué hoy parece que hay un evangelio tan empeñado en quitarle esa bendición al creyente. La prueba de la fe cristiana se obtiene mediante el fuego de la prueba. Quiero que miremos algunos textos en cuanto a ello. Primera de Pedro 1:7. Es esperanzador esto para nosotros, pero por supuesto, mi hermano. Primera de Pedro 1:7 dice: para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sí, mi hermano, esas pruebas, esas dificultades son parte de la vida del creyente, son propias del creyente, sí. Sin embargo, también tengo que decir algo, esas circunstancias se producen solamente si es necesario. Mire que el mismo apóstol nos lo ha dicho un verso antes, primera de Pedro, leímos el 1:7, ¿es cierto? Mire lo que dice 1:6.
en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Aunque ahora por un poco de tiempo, note, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Entonces, en medio de las pruebas, ¿el creyente puede estar gozoso? Por supuesto. Es más, el creyente no debe perder el gozo. Y somos exhortados por la Escritura para ello mismo. Santiago 1:4. Mire lo que dice. Un par de hojitas atrás. O bueno, leamos desde el 3. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Sabiendo que son una concesión divina para el perfeccionamiento del cristiano, hermano. En medio de las pruebas, cuando se producen a veces quizás preguntas sin respuesta sobre la razón de las mismas, note que Santiago exhorta al creyente a interrogar desde el respeto, desde la reverencia, desde la sumisión a Dios como Padre. Él le permite hacerlo, demandando sabiduría para que ustedes entiendan las razones de las mismas. Mire, Santiago 1:5, mire lo que dice. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Algunos a veces muy creyentes, ¿no? Muy espirituales, nos dicen, usted no tiene por qué preguntar el por qué. Eso es una irreverencia preguntarle a Dios por qué. Más bien pregunte, ¿para qué? ¿Usted se da cuenta que el texto no ha dicho eso? Usted puede preguntarle al Señor, por supuesto. Vea, se lo vuelvo a leer. 1:5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y reproche, y le será dada. Claro, el creyente puede interrogar al respecto, sí, claro. Vuelvo a decirlo, con sumisión, con reverencia, entendiendo que está yendo al Señor, ¿cierto? Especialmente, mi hermano, cuando el sufrimiento se produce a causa de la fidelidad. ¿No trae su crisis al creyente? Cada uno debe estar equipado con el pensamiento semejante al de Cristo, entendiendo que como Él ha padecido por nosotros sin razón humana alguna, sino por amor en entrega, cada uno debe asumir también el sufrimiento desde la pureza de vida, desde la sumisión a la voluntad del Señor. Los sufrimientos del cristiano producen gozo, hermano, al entender que nosotros somos participantes de los padecimientos de Cristo. Eso también nos lo ha dicho el apóstol. Vamos, 1 de Pedro 4:3, ya que estamos ahí en Pedro. 1 de Pedro 4:3, unas hojitas adelante. ¿Dije 4:3? No, perdón, es 4:13. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Cuando el sufrimiento y las dificultades acosen al creyente, produciéndose según la voluntad de Dios, ¿qué hace el creyente? El creyente encomienda su alma al fiel Creador. El creyente más bien continúa haciendo el bien. Toda la aflicción terrenal produce en el cristiano, dice el apóstol, y un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, volvamos a sentarnos sobre el contexto. ¿A quién les está hablando Juan? ¿A qué iglesia le está hablando el apóstol Juan? Ahora, imagínense ustedes, ¿no? Están unos creyentes perseguidos, atribulados y bueno, todo el contexto que ya nosotros tenemos y del que hemos hablado. Y viene el apóstol y les dice, la bestia viene contra ustedes. Esta guerra es intensa contra ustedes.
A esta bestia se le va a permitir matarlos. Esta bestia tiene autoridad sobre todo pueblo, lengua, tribu y nación. Ahora, ¿qué esperanza pueden tener ellos? A unos hermanos que están pasando por esa situación. Era esperanzador las palabras del apóstol Juan, las que él está comunicando, inspirado por el Espíritu del Señor. Por supuesto que sí. Porque estos creyentes sabían al final quiénes serían los vencedores. Estos creyentes sabían y conocían todo esto de lo que nosotros hemos hablado. Conocían las palabras de los apóstoles, conocían el Antiguo Testamento, conocían aquellas profecías que se habían dado, conocían todas esas palabras y las promesas que se habían dado para ellos. La tercera actividad de la bestia que leemos en este verso es hacer guerra contra los santos. Ahora, hermano, es un objetivo realmente siniestro, ¿no? Ahora, preguntémonos, ¿no es esto lo que se ha manifestado a lo largo de toda la historia? Si lo traemos hoy para nuestro contexto y si nosotros abrimos un poquito nuestro pensamiento y vamos un poquito más lejos, nos daremos cuenta que sí. Es la misma oposición que se ha manifestado siempre. A veces desde una posición clara y abierta contra la iglesia, donde hemos visto, hermano, leemos en la historia de la iglesia unas persecuciones terribles, unas persecuciones violentas. En muchos lugares tenemos cuantos testimonios de cristianos que han terminado con sus cuerpos colgados en la cruz. Si nosotros nos refiriéramos a los primeros siglos de los creyentes que tuvieron que enfrentar tal persecución, creo que en algún momento hacíamos referencia a cómo los creyentes eran puestos sobre unas astas, sobre palos, para que ellos ardieran como teas para alumbrar. Como muchos de esos creyentes terminaron en la boca de leones, todo eso allá en el primer siglo. Pero sabe que en otros casos, bajo la marca como de la libertad, porque vuelvo a decir, siempre ha estado ahí, ese plan siempre ha estado actuando. Por ejemplo, para hacer referencia a nosotros, hoy la gente se ufana de dichos y de frases como estas. Somos un país libre, ¿cierto? Podemos hacer lo que nos dé la gana. Y efectivamente, la gente hace lo que le da la gana, pero no hace lo que Dios dice. Y esto, claro, que incluye a la iglesia. Si nosotros somos cristianos verdaderos, si nosotros somos un poco observadores, si nosotros somos consecuentes e íntegros, podemos ver en nuestra propia experiencia cómo es bastante difícil. No solamente decir que somos creyentes, ¿sabe? Porque hoy parece que eso también está de moda, sino vivir en realidad como creyentes. Porque si somos nosotros creyentes, si nosotros exponemos nuestras convicciones con todo lo que eso conlleva, vamos a terminar siendo el hazme reír. Vamos a terminar marginados. Ese es el precio de la integridad. Y así como nosotros leímos en Daniel 7:25, quiero que lo leamos nuevamente para que tengamos esas verdades frescas. Daniel 7:25. Lo perdí, ya. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Note que así como aquí en Daniel se le permitió quebrantar a los santos, así mismo ocurrió con esta bestia de Apocalipsis. Su actividad como la mano opresora de Satanás, ¿cuál era? Perseguir, matar a los santos, perseguir a los creyentes, afligir a los hijos de Dios.
Su meta es llevar a cabo el propósito del dragón en la destrucción de la iglesia por la fuerza. En los tiempos del apóstol Juan, por ejemplo, Domiciano demandó, ya había dicho esto, ¿cierto? Demandando la adoración de parte de todos los hombres, y el que se rehusara a doblar sus rodillas delante de él era ejecutado. Lo mismo ocurrió en unos siglos posteriores, cuando a los cristianos se les pedía declarar que César era Señor. Y ejecutaron miles y miles de cristianos, porque separados en la convicción que ellos tenían, más bien confesaban, ¿quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. ¿Sabe? En nuestros tiempos muchos gobiernos están usando la fuerza para oprimir a los cristianos. Vuelvo a decir, vivimos en países donde somos libres y podemos expresar lo que nosotros queramos. Vivimos en países donde, según se dice, no se persigue a alguien por su ideología o por su religión. Se supone que la democracia nos ofrece a nosotros un marco para la convivencia, ¿no? Aparentemente vivimos en un mundo ideal donde cada uno expresa pues lo que cree, lo que siente, donde todo se debe aceptar. Pero hermano, la realidad es que no todo se acepta. Miren, les doy un ejemplo. Nosotros nos vamos a la escritura y la escritura dice, aquel que mate a su semejante es digno de muerte. Eso dice la Biblia. Ahora vamos a decirlo nosotros, que aquel que mate a un bebé en el vientre es digno de muerte, porque comete un asesinato. Vaya usted a decir eso. Oye, eso es un problema. En un mundo ideal como en el que nosotros vivimos, en la democracia, si entras en esta sociedad y te subes al tren del libertinaje, entras sin ningún problema. Eres bien aceptado, tienes nombre, eres de los nuestros, eres uno más. Pero si llegas a pensar diferente a ellos, hermano, harán todo lo posible por hundirte. Supuestamente estamos en un país de libertades. No, pero la libertad es para pensar como ese pensamiento único, no con un criterio propio y muchísimo menos un criterio bíblico. Tiene que pensar como todos para que la libertad fluya. Estaba hablando con una amiga en estos días, ella está en la universidad, está iniciando hasta ahora en su primer semestre. Pero me comentaba y me decía cómo ella ya siente cierta presión en la universidad de ella no poder expresar su fe libre y tranquilamente. Yo le decía, bueno, bienvenida, ya sabes a qué te vas a enfrentar. Ya lo estás sintiendo, ya empieza a sentir esa presión ahí. Hermano, mire, esta es la bestia que se adapta, con la cual debemos estar de acuerdo, debemos hacer todo lo que hacen. Si no, quizás no tenemos persecuciones, pero hay muchos problemas para manifestar las verdades bíblicas. Quizás nosotros no vemos una persecución así como tan agresiva de las que le he referido, pero manifestar hoy nuestras verdades bíblicas y caminar sobre ellas, vivir de acuerdo a ellas, es enormemente difícil. Es enormemente difícil para el creyente hoy vivir manteniendo un espíritu íntegro, porque tenemos todo un sistema ahí en contra de nosotros. Hoy se ha filtrado ese sistema dentro de la iglesia. Yo no sé si ustedes vieron ayer, antier, publicaron una entrevista que le hicieron a un personaje, a un mal llamado pastor,
aquí en Bogotá, la iglesia metodista, el primer pastor homosexual en Latinoamérica. Y este personaje sale a hablar y sale a defender su homosexualismo, sale a defender su pecado y sale, es increíble, hermano, cómo él sale a hablar de cosas hermenéuticas, de principios hermenéuticos, de poner los textos en su contexto, de hablar de acuerdo a la verdad, de hacer un ejercicio textual serio. Es increíble, hermano, es increíble cómo sale con una retórica ahí tan absurda y payasa. Esos son los personajes que hoy tenemos por ahí hablando de la escritura con un rótulo de creyentes. Se ha infiltrado ahí. En Canadá, hermano, hay pastores presos por hablar contra el homosexualismo. En los Estados Unidos han acusado en la Corte Suprema de Justicia a cristianos que no han querido participar de las perversiones del mundo. En China estaba un pastor presbiteriano preso por predicar el evangelio. En África y en Medio Oriente queman iglesias, matan cristianos porque no se convierten al Islam o porque convertidos al cristianismo han huido de sus hogares y entonces son alcanzados y muertos. Llamar la atención de sus receptores, los de Juan, al contexto de Daniel 7, tiene la intención de animarlos, hermano. Y por extensión a nosotros y a todos los creyentes de todos los tiempos, en todo lugar, sobre el resultado final de la historia y sobre su propio destino. ¿Van a sufrir? Sí. ¿Van a padecer persecución? Sí. ¿Van a sufrir la opresión del Estado? Sí. La bestia parece que se va a venir con todas sus fuerzas contra ustedes. Sí. Pero al creyente se le dice, ustedes serán los conquistadores definitivos y gobernarán eternamente con el Hijo del Hombre, con Cristo. ¿Traería esperanza para aquellos hermanos atribulados estas palabras de Juan? Por supuesto. ¿Tiene esperanza estas palabras para nosotros hoy? Por supuesto que sí. El Señor está en control de todo y Él es el soberano. Sí, mi hermano, tenemos hoy un mundo que está en nuestra contra. Es más, se le ha dado autoridad para que quizás muchos sufran bajo su yugo. Muchos tengan que morir, muchos hermanos hoy están muriendo como bajo esa persecución. Pero hay una gran promesa de victoria sobre todos nosotros. Así que mi hermano, espero que esto traiga esperanza, que esto traiga ánimo, que esto fortalezca nuestra fe esta noche. Y no sé si alguno de ustedes está pasando por este tiempo, no sé si alguno de ustedes sufre esa tensión, sufre esa presión en la universidad, en el colegio, con sus amigos, con las personas que le rodean. Usted debe entender qué es lo que está pasando, hermano. Debe afinar sus sentidos para entender qué es lo que está pasando. ¿Se dan cuenta? Porque a veces es como incoherente cuando nosotros pensamos y cuando nosotros queremos que este mundo nos ame, queremos caerle bien a este mundo, queremos caerle bien a todos, queremos que todos nos amen, queremos que todos nos extiendan su diestra para decir, usted está con nosotros. Somos diferentes. Nuestros principios son diferentes porque vienen de la Escritura. Estamos en contra. Les recomiendo un libro, si pueden leer por ahí, de John Stott. John Stott, hablando de el Sermón del Monte, llama esto una contracultura cristiana. Eso es lo que nosotros vivimos, una contracultura cristiana. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos ayude,
que seamos fortalecidos, que nosotros podamos afinar nuestro sentido y que nosotros podamos sintonizarnos cuál es nuestro verdadero papel y cómo es que nosotros lo estamos viviendo en este tiempo, en este mundo, y que la esperanza se fortalezca en nosotros, que la esperanza se fortalezca todo el tiempo. Podremos ser perseguidos, podremos ser atribulados, pero una esperanza mayor en la cual nosotros descansamos y nos fortalecemos. Oramos, oremos y que el Señor nos siga ayudando y fortaleciendo con su palabra. Padre, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, tú sabes las situaciones que cada uno de nosotros debemos afrontar este tiempo y las diferentes circunstancias que quizás estamos padeciendo particularmente, quizás algunos de mis hermanos particularmente están ah, siendo azotados por la aflicción, por la persecución, por que el mismo mundo no guste de nosotros en la oficina, en la universidad, en el colegio. Padre, ayúdanos, ayúdanos para que la esperanza se fortalezca en nosotros, para que la fe se fortalezca en nosotros. Señor, yo ruego por los jóvenes de la iglesia, por los muchachos de la iglesia que están terminando sus estudios, que se van a enfrentar a la universidad, aún por aquellos que aún están cruzando su bachillerato, que se ven enfrentados a veces por sus amigos, por su medio ambiente y se ven a veces relegados por ser creyentes. Ayúdales, mi Señor. Ayuda a mis hermanos que quizás están padeciendo en la universidad, en el trabajo, que padecen en sus normales obligaciones, en sus responsabilidades. Ayúdales, mi Señor. Te pido que nos ayudes a vivir como creyentes, te pido que nos ayudes a vivir como cristianos, que todo lo que nosotros hagamos honre y glorifique tu nombre. Entendemos que todo eso nos va a traer persecución, que nos va a traer aflicción, porque vivimos queriendo agradarte a ti, que seguir tus mandamientos, seguir tus estatutos, seguir lo que tú nos has dicho. Ayúdanos, Padre, que tu palabra esta mañana traiga fortaleza a nosotros, que nosotros aprendamos a vivir en medio de un mundo que no está hecho para nosotros. Rogamos porque traigas provisión a nuestras vidas, Padre. Rogamos porque traigas provisión a todos nosotros y podamos nosotros descansar en las enormes promesas, que estamos seguros en tus manos, que nadie nos podrá arrebatar, que ni la tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez nos podrá separar del divino amor tuyo en el cual estamos seguros. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por este tiempo, a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Ok, mis hermanos, bueno, gracias por estar aquí tan pendientes siempre, juiciosos. Les animamos a que compartan el estudio con otras personas, a que podamos también reproducirlo, y les animo a que ustedes mismos vayan a la escritura, vayan al texto y se expongan a las verdades de la palabra. Creo que ustedes se han dado cuenta que la interpretación que nosotros hacemos del libro Apocalipsis a veces va un poco en contra de todo eso que aprendimos, que nos enseñaron en un momento, y es deber de todos nosotros acercarnos a la escritura, confrontar todo lo que hablamos con lo que vemos en el texto y vivir bajo todas esas verdades que entendemos y comprendemos allí. Bueno, mis hermanos, por hoy no es más, les esperamos el día domingo, recuerden, primer domingo del mes, si el Señor así nos dispensa, vamos a tener un pastor invitado. Este mes vamos a hacer un par en nuestro estudio de Malaquías
y nos acercaremos a un estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Así que este mes vamos a tener la oportunidad de escuchar a otros predicadores. Así que bueno, este domingo les animamos, reunión 7:30 y 9 de la mañana. Recuerden que vamos a compartir la cena del Señor, así que alisten su tiempo, prográmense para la reunión que quieran ir. Le damos muchas gracias al Señor por todo lo que está haciendo en nuestra iglesia local. Y bueno, quiero dejarles un motivo de oración. Mis hermanos, hemos estado rogando porque el Señor nos abra las puertas, porque podamos conseguir una bodega más grande, un local más grande. Ya nos estamos un poquito apretados en el lugar donde estamos, a pesar de que estamos haciendo reuniones, ya estamos bastante ajustados, así que les pedimos que por favor oren, que el Señor nos provea, que el Señor nos dé los recursos económicos también para poder responder con esas obligaciones que se vienen también. Bueno, quiero dejarles ese motivo de oración. Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan una feliz noche y entonces esperamos vernos el domingo y compartir el día del Señor juntos. Un fraternal abrazo para todos. Dios, es por fe que nosotros estamos viviendo esta vida. Cantemos juntos. Cantemos por fe. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles Él llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, conmoviendo al invisible proyecto. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas, cantemos. Por fe profetas llamados fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Él, el que la muerte venció a la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, y sus promesas cumplen nuestro Dios.
sus promesas, una vez más, sus promesas como roca son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Oremos, Señor, muchas gracias siempre por tu presencia. Gracias.